¿Qué pensarías si te dijera que el primer y más famoso inquisidor general de España, Tomás de Torquemada, el símbolo de la crueldad, era de origen judío? Pues que es una de las ironías más brutales de la historia, y te aseguro que no es la única. Vaya, La Inquisición española está tan rodeada de mitos, de propaganda, que a veces la realidad que encuentras en los documentos es mucho más extraña. hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en una de las instituciones más polémicas de la historia, el Santo Oficio. Ajá, Tenemos una selección de fuentes fascinante, desde artículos que desglosan curiosidades y mitos, hasta investigaciones académicas sobre su origen, su financiación. y su impacto real. Y ese es el objetivo, creo. Intentar separar el grano de la paja, ¿no? La realidad histórica de lo que se conoce como la leyenda negra. Exacto. Esa campaña de propaganda que la pintó como la institución más sanguinaria de la historia. Vamos a ver qué hay de cierto y qué nos dicen los archivos de verdad. De acuerdo, vamos a desgranar esto. Nuestra misión hoy es entender qué fue realmente la Inquisición. ¿Fue solo un tribunal religioso para perseguir herejes? ¿O había algo más? Eso es. Motivos políticos, económicos, siempre está esa sombra. Exacto. Vamos a explorar de dónde sale, cómo funcionaba por dentro, a quién perseguía y por qué. Y creo que lo más importante es intentar poner sus acciones en contexto. Comparándola con su época. Justo, comparándola con lo que estaba pasando en el resto de Europa al mismo tiempo, que a veces las comparaciones son odiosas, pero aquí, Aquí son muy reveladoras. pues, Lo primero que me vuela a la cabeza, y que mucha gente no sabe, es que la Inquisición no es un invento español. para nada. Yo siempre pensé que era algo 100% ibérico. Es un error súper común. La Inquisición, como tribunal de la Iglesia, nace en Francia, en el Languedoc, hacia el 1184. ¿En Francia? Sí, era la llamada Inquisición Pontificio. Y lo curioso es que no eran tribunales permanentes. Actuaban para un problema concreto, como los cátaros, y luego desaparecían. Entiendo. Entonces, si ya existía, ¿por qué los reyes católicos crean la suya en 1478? ¿Qué le hacía diferente? Ahí está la clave de todo. La Inquisición española es un modelo distinto. ¿En qué sentido? Aunque el Papa les da el permiso, por así decirlo, en la práctica es un tribunal controlado por la corona. Es una herramienta de Estado. Ah, o sea que no dependía directamente de Roma. No. Los reyes nombraban al inquisidor general. Los reyes la financiaban. El Papa daba la bendición, pero el volante lo llevaba la monarquía. Vale, entiendo. La excusa oficial, la que se estudia en el colegio, es que se crea para perseguir a los falsos conversos, Ajá. cristianos nuevos que seguían practicando ritos judíos en secreto. ¿Era solo eso? ¿Una cuestión de fe? Esa era la justificación principal, la fachada. La unidad de la fe como base del Estado moderno que querían construir. Pero, Pero si rascas un poco en las fuentes, ves que hay un motivo mucho más terrenal. Los reinos de Castilla y Aragón venían de varias guerras. Las arcas reales estaban, para ser claros, vacías. el dinero. Como casi siempre en la historia, sigue la pista del dinero. Exactamente. Y aquí es donde la reina Isabel demuestra ser una estratega formidable. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran en ese momento una parte muy importante de la élite económica? Muchos conversos. Claro. Eran recaudadores de impuestos, médicos, grandes comerciantes. Tenían dinero y propiedades. Entonces la ecuación es bastante sencilla y bastante macabra. Clarísima. Si a un converso rico se le acusa de herejía y se le condena, todos sus bienes se confiscan. Ostras. Una parte iba a financiar el propio tribunal, salarios, cárceles, todo. Y otra parte, muy sustanciosa, iba directa a la corona. O sea que era un negocio. Hay estudios sobre el Tribunal de Valencia que demuestran que en sus inicios fue una empresa económicamente muy rentable para la monarquía. Sin rodeos. Es increíble. Pero claro, para llegar a confiscar, primero había que condenar. Y ahí es donde entra la imagen más terrorífica que tenemos, las salas de tortura. Y aquí entramos en el terreno de la leyenda negra a tope. La tortura existía, por supuesto, y era terrible, no hay que minimizarla. Pero hay que matizar mucho. Primero, los registros indican que se usaba en cerca de un 10% de los procesos. Mucho menos de lo que la propaganda sugiere. Un 10%. Y segundo, y esto es fundamental, la tortura era una práctica judicial normal y legal en los tribunales civiles de toda Europa. Ah, ¿sí? Un ladrón en París o un asesino en Londres sufrían torturas mucho peores y con menos control. ¿Y cuáles eran los métodos que sí usaban de verdad? Eran principalmente tres:
La garrucha, que era colgar al reo de las muñecas atadas a la espalda hasta dislocarle los hombros. Uf, El tormento del agua, que provocaba una sensación de ahogo. Y el potro, donde se apretaban las extremidades con cuerdas. Brutales, sin duda. suena horrible, pero al mismo tiempo me sorprende que fuera tan procedimental. Es que esa es la gran paradoja. El proceso inquisitorial estaba increíblemente burocratizado. Tenía unas garantías que hoy nos parecen ridículas, pero que entonces eran una novedad. ¿Garantías? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una confesión obtenida bajo tortura no era válida por sí misma. El acusado tenía que ratificarla días después. Espera, ¿cómo? Sí, sin coacción. Si no la ratificabas, la confesión no valía. Además, siempre había un médico presente para evitar la muerte o mutilaciones. Qué fuerte. Aunque suene terrible decirlo, el sistema inquisitorial, con toda su crueldad, era menos arbitrario que la justicia secular de la época. Es muy loco pensar en garantías en una sala de tortura. Vale, hablemos del final del proceso, la imagen definitiva, la hoguera. ¿Qué sabemos de las cifras reales? Las cifras son el gran campo de batalla. La base de la leyenda negra viene de un exsecretario de la Inquisición, Llorente, que habló de casi 32.000 personas quemadas. 32.000. Es una barbaridad. Lo es, pero hoy los historiadores que han trabajado con los archivos, como Henry Kamen, reducen esa cifra a un máximo de entre 3.000 y 5.000 personas en sus 350 años de historia. Que siguen siendo muchísimas, obviamente. Siguen siendo una cifra aterradora, por supuesto. No se trata de blanquearla, sino de contextualizar. Un solo evento como la Noche de San Bartolomé en Francia se cobró 10.000 vidas en unos días. La violencia religiosa en Europa era brutal. Y tengo entendido que la hoguera no era lo único, ¿verdad? No, ni mucho menos. Si el condenado se arrepentía en el último momento, se le mostraba misericordia. Misericordia. Se le estrangulaba con el garrote vil antes de encender la hoguera. Se le ahorraba la agonía del fuego. ¡Qué detalle! Y también he leído algo sobre quemar muñecos. Suena a broma. Es la ejecución en efigie. Si el reo había huido o muerto, se quemaba un muñeco que lo representaba. ¿Y eso servía de algo? Vaya que sí servía. Conllevaba la confiscación de todos sus bienes y la declaración de infamia para toda su familia, que quedaba marcada para generaciones. O sea que la famosa caza de brujas en España, con hogueras por todas partes. Es más un mito importado que una realidad. Totalmente. No quemaban brujas. La Inquisición española, en general, no creía en las brujas. Consideraba la brujería una superstición o una ilusión. ¿En serio? Sí. Mientras en Alemania se ejecutaron unas 25.000 mujeres por brujería, en España los casos no llegan a 300. Era más probable ser procesado por bigamia o por decir una blasfemia. Alucinante. Pero volvamos a Torquemada. ¿Cómo un hombre de ascendencia judía llega a ser el martillo de los herejes? ¿Cómo se come eso? Es la gran paradoja. Sus abuelos eran judíos conversos, él un fraile dominico, austero, devoto y, según dicen, incorruptible. Era el confesor de la reina Isabel, lo que le daba un poder inmenso. Y lo usó. Vaya que sí. Se le atribuyen las primeras 2.000 ejecuciones, y aunque en lo personal era piadoso, vivía rodeado de lujos, con una guardia de 250 infantes. Usó una fortuna, en parte de bienes confiscados, para construir monasterios. Pero supongo que no todos los inquisidores serían iguales. Las fuentes hablan de un personaje especialmente sádico en Córdoba. Sí, es importante señalar eso. Hubo casos de sadismo extremo, como el de Diego Rodríguez de Lucero. Lucero el Tenebroso. Él mismo. Le apodaban así. Le encantaba el fuego. En 4 años quemó a más de 200 personas. Y en un solo día a 107. ¿107? ¿En un día? ¿Y nadie hizo nada? Aquí viene lo más increíble de la historia. La situación llegó a tal punto que el pueblo de Córdoba se rebeló. Se rebeló contra la Inquisición. En 1506 asaltaron la sede del tribunal, liberaron a los prisioneros y Lucero tuvo que huir. Eso lo cambia todo. No eran solo ovejas asustadas. Demuestra que había un límite. Al final, Lucero fue destituido, detenido, y una asamblea en Burgos anuló todas sus sentencias y rehabilitó el honor de sus víctimas, vivas y muertas. Vaya, demuestra que había mecanismos de control, aunque tardaran. Y esta maquinaria se exportó tal cual a América. Cruzó el Atlántico, sí. Pero fue diferente. En América fue una institución más policial que moral. Más laxa. Mucho más. El número de ejecutados hasta 1700 es bajísimo. 72 personas en todo el continente. Y ahí hubo un caso muy famoso, ¿no? El de un noble indígena. Sí. El de Carlos Ometojtzin. Fue ejecutado por seguir adorando a dioses prehispánicos.
y su ejecución fue un escándalo tan grande que el propio rey Carlos I la condenó. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Pues que sentó un precedente. A partir de entonces se consideró a los indígenas neófitos, nuevos en la fe, y por eso quedaron fuera de la jurisdicción de la Inquisición, no se les podía juzgar. Vale, perseguían personas, pero ¿y las ideas? Me imagino que los libros también estaban en el punto de mira. Por supuesto. La Inquisición fue, sobre todo, un poderoso aparato de censura. Su herramienta era el índice de libros prohibidos. Y ahí cayó el Lazarillo de Tormes. En 1559, por sus críticas a la Iglesia, claro, no se pudo volver a leer completo en España hasta el siglo XIX. Y como él, Quevedo, Góngora, fue un freno cultural importante. Entonces, si miramos el panorama completo, ¿cuál fue su impacto real a largo plazo? Fue una herramienta multifacética, de cohesión social, de control político y, como vimos, una fuente de ingresos. Pero también tuvo un lado negativo en el desarrollo, ¿no? Sí, hay un estudio sobre municipios catalanes que sugiere que los lugares con mayor actividad inquisitorial tuvieron un desarrollo económico más lento. La persecución de ideas pudo haber mermado la innovación. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos desgranado, ¿con qué nos quedamos? Para mí la idea es que la Inquisición es mucho más compleja que la imagen en blanco y negro que tenemos. Totalmente. Ni fue un invento español, ni fue la más sanguinaria de Europa, ni de lejos. Sus motivos mezclaban fe, política y dinero. Y sus procedimientos, aunque crueles. Ofrecían una extraña forma de legalismo. Exacto, en el contexto de una justicia europea que era brutal y arbitraria. Queda claro que la leyenda negra exageró muchos aspectos, pero la realidad, con sus matices, sigue siendo la de una poderosa institución de control que marcó la historia de España durante más de 3 siglos. Sin duda. Y toda esta discusión nos deja con una pregunta final para la reflexión. A ver. Las fuentes nos muestran que, en un mundo de justicia caprichosa y violenta, la Inquisición ofrecía un sistema burocrático, predecible, con reglas, aunque fueran terribles. Ajá. Esto plantea una idea incómoda. En una época de caos y arbitrariedad, ¿pudo el Santo Oficio, con toda su crueldad, ser percibido por algunos no como terror, sino como una forma extrema y perversa de orden?